Hablar de izquierda en Latinoamérica es hablar mayormente de programas sociales. Están basados en programas sociales satisfaciendo las necesidades de las mismas. En eso ya podemos ver un rasgo característico de los mismos. Y hablar de derecha podemos ver programas económicos de desarrollo. Partido de derecha, sí, partido de derecha. Bueno, hay Primero Justicia, COPEI, Acción Democrática y otros cuantos más. El socialismo es un camino diferente al que está recorriendo Venezuela ahora. El socialismo, y yo creo en ese socialismo, el socialismo lo que busca es democratizar la propiedad. Centro derecha, yo podría clasificar ahí a Primero Justicia o a Voluntad Popular. Voluntad Popular es socialdemócrata, es parte de la Internacional Socialista. Ahora, el gobierno acusa a Voluntad Popular de ser un partido de extrema derecha. No es centro-izquierda, es de la Internacional Socialista. Sí, claro que sí existe. Existe el partido de derecha, que es el partido de Guaidó, es la esperanza de este pueblo. No hubo socialismo porque no hay justicia social en Venezuela. Sí, muy pocos, pero sí lo hay todavía. Yo no soy seguidor de la persona, yo soy seguidor del modelo. Yo tengo muy buena relación con Cardoso. Cardoso nadie puede decir que es de derecha, socialdemócrata. Sí, todavía hay bastante. Primero Justicia, Voluntad Popular todavía quedan, claro, con otras identificaciones, pero ahí todavía hay. La Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, fue reelecto como vicepresidente de la Internacional Socialista en el 25º Congreso de la organización que se desarrolla en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. Este es un debate bastante polémico porque hay quienes desde la teoría se ubican para decir que en este momento, en el siglo XXI, las distinciones de derecha, de centro y de izquierda ya no están validadas por la historia o por lo que está aconteciendo en las sociedades civiles, económicas y políticas del planeta. Yo, sin embargo, soy de los que creo que hay pensamiento conservador, pensamientos de izquierda, pensamientos neoliberales, pensamientos ortodoxos, no ortodoxos en el campo de lo político y de lo económico. Y hay fuerzas, por ejemplo, que son contrarias al aborto y se asume desde posiciones conservadoras de derecha. Y hay fuerzas sociales y políticas que creen en la necesidad de permitirlo, por razones médicas, etc., desde la izquierda. Hay posiciones en el mundo a favor del racismo, del apartheid, y hay quienes están opuestos desde posiciones de izquierda a aquello. Hay quienes creen que la sociedad no puede permitir liberalización con relación al tema de la sexodiversidad, y hay quienes creemos desde la izquierda que forma parte de las nuevas libertades que la sociedad humana ha buscado en este tiempo. Esa división derecha e izquierda en Venezuela no es válida, porque no tenemos definido completamente eso. O sea, esa denominación apareció en Francia. Era por la idea de que un partido se sentaba hacia la derecha y otro a la izquierda. De ahí surge, en la Revolución Francesa, esas delimitaciones de izquierda y derecha. En Venezuela no, ¿verdad? En Venezuela se ha empezado a hablar de derecha e izquierda como elemento de división, más que todo, de segmentación política. Es decir, desde el 1999, cuando aparece el gobierno de Chávez, comienza la segmentación realmente, o la segregación entre partidos de lo que llaman de izquierda y de derecha, para decir, por ejemplo, ellos están conmigo, el pueblo, el socialismo, etcétera, y ellos son del otro lado, la parte derecha, es decir, los contrarrevolucionarios, las personas que están con el imperialismo. Entonces surgió esa división, pero en Venezuela realmente no existen partidos, a mi juicio, no existen partidos de izquierda y de derecha. Simplemente
de inclinaciones hacia tendencias de otras latitudes, por ejemplo el socialismo, el comunismo y por otro lado la parte occidental, la democracia. Pero no existe realmente una división clara, marcada entre partidos de derecha y de izquierda. Eso es una falacia solamente para establecer una división política, una fragmentación entre la población y sacar réditos de eso, es decir, ganancias, tanto de la parte política, la parte de comunicación y la parte de dominio de masa. Es decir, los de izquierda están con nosotros y nosotros nos oponemos a la derecha, que es la fascista, que es la derecha que quiere imponer el imperialismo, etc. Pero realmente no existe. Esa división antiguamente no se daba. Eso es a partir de la entrada en vigencia del gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías y con la continuación de Nicolás Maduro Moro, que también tiene su misma tendencia. De resto no considero que lo haya. Si trazáramos una línea de los 40 años de la Venezuela gobernada por Adi Copey y de los otros 20 años gobernados por el movimiento chavista o por el Partido Socialista Unido de Venezuela, usted encontrará que allí hay un comportamiento con relación al Estado profundamente burocrático. Es decir, los partidos políticos, particularmente el PSV de izquierda o la Socialdemocracia de Acción Democrática o la Democracia Cristiana, que postulaban estados no burocráticos, reforzaron los estados burocráticos. Es decir, hicieron de los estados, de las gobernaciones, alcaldías, ministerios, empresas del Estado, un espacio para el empleo público, cuando debería ser el de la economía. Igual postulaban el ejercicio ético del Estado, pero el manejo de una economía rentística condujo al gran fracaso de las élites políticas de la cuarta y de la quinta. ¿Dónde está el fracaso? Postularon decencia, postularon honestidad, postularon pulcritud en el manejo de los dineros públicos y el resultado en todos estos años, los 40 años de la cuarta y los 20 años de la llamada Quinta República, encuentras como hilo conductor la corrupción. Es decir, élites políticas que se corrompieron y convirtieron a la nación en un negocio. Entonces allí está la primera gran traición a los postulados. Eran postulados progresistas, socialdemócratas o de izquierda, pero cuando gobernaron se convirtieron en burócratas y corruptelas. Ese fue lamentablemente, o ha sido lamentablemente, la historia del capitalismo venezolano, en por lo menos desde el momento en que nos liberamos de la dictadura de Pérez Jiménez y comienzan formalmente los gobiernos democráticos con Rómulo Betancourt desde 1959. Otra leyenda negra que hay que empezar a desdibujar y poderle dar de oscuro a claro, que la gente puede entender, es que la política no tiene nada que ver con la economía, ni la economía con la política. Ahora sí, van de la mano en el proceso de cualquier desarrollo que se implemente en un país, en una nación. Eso es cierto, porque la economía es la que se encarga del desarrollo productivo de una nación. Eso está claro, pero no tiene nada que ver con ninguna ideología. Ahora sí tiene que ver con políticas públicas de un gobierno. Entonces, este tipo de cosas se tienen que aclarar a la sociedad para poder tener un mejor conocimiento de la misma. El problema, la crisis del país, nace desde 1983. Me refiero a la crisis de los últimos 40 años, ¿no? 40 ya 60 años ya, realmente. Nace, pero ese es el 83. El famoso Viernes Negro empieza a entrar la crisis en el país. Se había sido advertida años antes sobre el famoso Estado omnipotente que no veía, que no tenía la visión y no veía venir la crisis que se iba a avecinar en medio de una población. Y el carácter filosófico, ideológico fue predominante. El agotamiento de este modelo está fracasado, entró en crisis totalmente, ya está con la metástasis totalmente, pero también se arropó y se llevó a quienes colaboraban con ellos,
que se hacían llamar opositores y que simplemente terminaron siendo lo mismo, y por no tener, repito, la definición ideológica clara, y cayeron en la crisis, se agudizaron y ya están casi al final. En América Latina no hay otro modelo, lo demás son improvisaciones y van cayendo, porque ese sistema a nivel mundial totalmente fracasó. El paso al paso definitivamente, más que a los gobiernos de derecha, al libre comercio, a la libre economía, es lo que está reinando en el mundo, y los modelos fracasaron, y esos modelos pues lógicamente agudizaron y fracasaron. Previo a la victoria de Hugo Chávez, el cuadro político venezolano era obviamente de fuerzas políticas que sostenían un orden. El sistema democrático formal era Acción Democrática y COPEI. COPEI tenía una visión desde la democracia cristiana, era una especie de socialdemocracia cristiana, y Acción Democrática sí tenía o venía de una tradición más popular, más progresista, pero que terminó finalmente, esa es la historia de Acción Democrática, termina adhiriéndose a postulados socialdemócratas. Ellos están inscritos en la Internacional Socialista, que es un espacio de encuentro de los socialdemócratas del mundo, pero no fundamentalmente adhiriéndose al ideal socialista. Nunca se declararon socialistas, pero podríamos decir que era una fuerza socialdemócrata progresista. En atención al comportamiento de la historia de América Latina y de Venezuela en el comienzo del siglo, sin ningún lugar a duda está registrada una respuesta de los pueblos en democracia con un voto castigo a lo que representó la década de los años 80 y 90, que un buen economista, Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, llegó a considerar las décadas perdidas. ¿Qué pasó en los 90? Pues en los 90, en América Latina y en Venezuela, los gobiernos se adscribieron a políticas del Fondo Monetario Internacional sin ningún contenido social. El resultado en general de esas políticas fue el empobrecimiento general de América Latina, el endeudamiento crónico y un círculo vicioso que le hundió más en el subdesarrollo y en el antidesarrollo. Llega un momento entonces en que los pueblos de América Latina miran, giran, simpatizan con opciones que convocaban a romper con el neoliberalismo. El primero de ellos fuimos nosotros. Es decir, América Latina, cuando comienza el siglo XXI, tiene en Venezuela y en Hugo Chávez Frías la primera reacción popular contra el neoliberalismo, contra la pobreza. No era tanto por Chávez, era un voto de protesta contra Acción Democrática y COPEI que habían fracasado. Y tras de esta victoria popular de izquierda progresista, antineoliberal de Hugo Chávez en Venezuela, fue una especie de faro de atención de los pueblos de América Latina, e inmediatamente vinieron las victorias de Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores en Brasil, la victoria de Evo Morales, la victoria de Rafael Correa en el Ecuador, la victoria de los sandinistas allá en Nicaragua, la victoria de los guerrilleros del FMLN en El Salvador, la victoria del Frente Amplio del Uruguay, que son un núcleo de fuerzas de izquierda, victorias socialdemócratas progresistas como la de Ollanta Humala en Perú, que después terminó en una especie de tragedia, pero se anotó en ese tiempo como parte de la victoria progresista, y también en Chile con las victorias de Ricardo Lagos, las victorias de Michelle Bachelet. En definitiva, un giro a la izquierda de América Latina y de Venezuela se constata a comienzos del siglo XXI y, en mi opinión, era un rechazo a la situación de crisis económica, de empobrecimiento y de endeudamiento a la que había llegado América Latina con programas de ajuste extremo del Fondo Monetario Internacional. Hablar del Foro de Sao Paulo se está hablando de esa finalidad que tienen todos esos miembros de la izquierda en América Latina y del cual que se propusieron llevar ese mensaje por todo no solamente América Latina, sino también llegar al Norteamérica, todo lo que es América como tal. Ese es el propósito. Por supuesto que ya tenemos entendido
y conocido, que es lo más importante, de cómo ha venido operando desde el momento que se implementó y nació el Foro de Sao Paulo, en búsqueda de, por supuesto, llevarle una esperanza al pueblo, diciendo de la lucha de igualdad, la lucha de las reivindicaciones salariales y demás, pero que sabemos que todo está basado en una falacia, porque en la realidad eso no es utópico, no se logra. Se pueden lograr igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones en el hombre, pero basado en el imperio de la ley, basado en la justicia social que esté cimentado. Es fundamental el poder dar a conocer a toda la población y a toda la colectividad verdaderamente cuáles son los ideales de cada uno de los partidos, de dónde se fundamenta su ideología. Porque una de las cosas que tenemos ahorita en Venezuela y igualmente en América Latina es que no se sabe a ciencia cierta cuáles son los principios, los objetivos de cada ideología. Solamente se mueven como masa, se mueven como ciertas movilizaciones simplemente por la necesidad, pero no porque conocen verdaderamente el sentir y el fundamento ideológico y filosófico de cada ideología. Por eso mismo en América Latina vemos que no tenemos un voto de convicción, sino un voto simple y llanamente por necesidad. Miren el caso venezolano. El caso venezolano es interesante. Más del 90% obedecen a izquierda, a los partidos políticos en Venezuela. Fíjense los partidos ahorita que tenemos nuevos que nacieron después de que llega Hugo Chávez al poder. Nació Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y otros más que podríamos mencionar. Y todos ellos obedecen de una u otra manera a centroizquierda y izquierda. Son progresistas. ¿Cómo va a salir Venezuela del desastre económico que tiene si su oposición también es socialista? Si la Mesa de Unidad Democrática no ha entendido que el problema de por qué se ha acabado la economía, existe la escasez, se ha disparado la inflación, es el socialismo. Pero en la Mesa de la Unidad Democrática, en lugar de encontrar líderes que estén dispuestos a defender la libertad de mercado, nos encontramos con gente que también es socialista. Leopoldo López pertenece a la Internacional Socialista. Como la MUD divide a sus jóvenes en las mismas oficinas burocráticas que han llevado a Venezuela a la crisis económica, porque según estos jóvenes, cuando ellos lleguen al poder, no habrá corrupción, porque ellos, que son también socialistas, son transparentes. La oposición venezolana no entiende que socialismo es poder absoluto, y el poder absoluto corrompe absolutamente a cualquiera. No hemos tampoco comprendido que ha habido países que han salido de regímenes comunistas y no lo han hecho con más socialismo. El socialismo carnívoro que tiene Venezuela no se va a curar con socialismo light o socialismo vegetariano, que es lo que propone la MUD. Y todo porque no hay verdaderamente una coalición de oposición coherente. Más allá de que si están o no están, no quiero caer en eso ahorita, pero si hay algo que es cierto, es que no hay una coalición opositora coherente que pueda dar un mensaje conciso a la colectividad, a la ciudadanía. Y por lo tanto la ciudadanía está perdida. A mí no me sorprende que en la conciencia venezolana en este momento puede haber alguna confusión con relación a este tema de quién es de izquierda y quién es de derecha, por una razón lógica. En los últimos 20 años ha habido una tremenda polarización política entre quienes han gobernado desde Hugo Chávez y luego estos últimos 6 años de Maduro, frente a los que se le oponen. Y desde el año 2006, el presidente Chávez y el Partido Socialista Unido de Venezuela, que nació 2 años después, en el 2008, postularon el ideal socialista y afincaron un cuerpo de ideas
sustentado en una lucha contra el capitalismo, colocando a Estados Unidos como el enemigo principal, es decir, el imperialismo norteamericano, y por supuesto lo que derivaba en el sentido de que eran sociedad mucho más justa, y colocaron al frente a los demás partidos que simplemente querían restaurar entre comillas, el neoliberalismo o la socialdemocracia. Entonces, al polarizarse, la izquierda estaba en Miraflores, tenía el poder comunicacional, tenía el poder económico, tenía el poder del Estado. Lo que se le oponía era de derecha. El fascismo, compañero. Eso no es oposición política, eso se llama fascismo. De hecho, hay fuerzas que se postulan progresistas y de izquierda que están hoy en el campo opositor. Bandera Roja, por ejemplo, que es un partido con una tradición de izquierda, está en la oposición a este gobierno, pero en general puede ser visto como una fuerza de derecha. En definitiva, en mi opinión, la polarización y una especie de discurso hegemónico desde el Estado, conducido por el Partido Socialista Unido de Venezuela, hace creer que, en definitiva, los que están en el gobierno son la izquierda y los que están oponiéndose son la derecha. Mira, Venezuela está viviendo un momento indiscutiblemente inédito. Lo que está pasando en Venezuela no ha pasado en el mundo, en ningún país. Esto es inédito. Por eso estamos dictando una historia verdadera y quizás muchos no la ven ahorita. La transición en Venezuela, ¿no?, tiene que hacerse y debe hacerse con un paso que marque verdaderamente la historia, y eso tiene que ser con fuerza. Y por eso que la transición no es simplemente de un cambio de gobierno, un cambio profundo de sistema. Por eso el Movimiento de Salvación Nacional nosotros hemos venido planteando que tiene que haber, aparte de la transición, en paralelo debe haber, lógicamente, ya el cese de la usurpación, debe haber un proceso de transformación política o un nuevo pacto social, un nuevo sistema político, definitivamente. Y esa transición, concluyo diciendo, solo se puede propiciar con la conformación, lógicamente, de venezolanos de bien, amantes de la libertad y la justicia, pero tiene que ser apoyada por una gran coalición internacional que tenga la visión clara, que solo la fuerza puede determinar ese cambio de acción violento. No es una cuestión de lógica política como lo han querido manejar. No, aquí no cabe la lógica política. Con lógica política no se derroca dictaduras criminales.